¿Cuáles son las claves del ascenso y la caída del Imperio Romano? ¿Cómo su legado perdura en la cultura y la sociedad contemporánea? Estas preguntas nos llevan a explorar una de las civilizaciones más influyentes y complejas de la historia, el Imperio Romano. El Imperio Romano, que se extiende desde su fundación en el 753 a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo, representa un hito fundamental en el desarrollo de la civilización occidental. Su origen se sitúa en la pequeña ciudad de Roma, ubicada a orillas del río Tíber, donde un grupo de pastores y agricultores se unió para formar una comunidad. A partir de estas humildes raíces, Roma se convertiría en una de las potencias más grandes de la historia, abarcando vastos territorios en Europa, el norte de África y Asia Menor. Durante los siglos que siguieron a su fundación, Roma pasó de ser una monarquía a una república, antes de convertirse en un imperio. La transición de la república a la monarquía se inició con la figura de Julio César, quien, tras una serie de victorias militares y alianzas políticas, se proclamó dictador perpetuo en el 44 a.C. Su asesinato en ese mismo año marcó el final de la república y el inicio de una serie de guerras civiles que culminarían en la ascensión de su heredero, Octavio Augusto, como el primer emperador de Roma en el 27 a.C. La era de Augusto fue un periodo de estabilidad conocido como la Pax Romana, que duró aproximadamente 2 siglos. Durante este tiempo, el imperio experimentó un notable desarrollo cultural, económico y político. Las infraestructuras se expandieron, con la construcción de caminos, acueductos y edificios públicos que facilitaban la comunicación y el comercio. Esta red de infraestructuras no solo fortaleció la economía, sino que también permitió la difusión de la cultura romana, que se mezcló con las tradiciones locales de las regiones conquistadas. Las artes florecieron bajo el Imperio Romano, con la literatura, la escultura y la arquitectura alcanzando niveles de maestría sin precedentes. Poetas como Virgilio y Ovidio, así como historiadores como Tácito y Livio, dejaron un legado literario que ha influido en generaciones posteriores. La arquitectura romana, caracterizada por el uso del arco y la bóveda, dio lugar a obras maestras como el Coliseo y el Panteón, que no solo sirvieron como símbolos de la grandeza romana, sino que también establecieron principios arquitectónicos que todavía se utilizan hoy en día. Sin embargo, la grandeza del Imperio Romano también enfrentó desafíos internos y externos. La expansión territorial llevó a la necesidad de administrar un vasto territorio diverso, lo que a menudo resultó en tensiones y conflictos. Las luchas por el poder entre los emperadores, junto con la corrupción y la decadencia moral, comenzaron a erosionar las bases del imperio. Las invasiones de tribus germánicas y otras fuerzas externas en el siglo IV después de Cristo agravarían aún más esta crisis. En este contexto, el emperador Diocleciano tomó medidas drásticas en el 284 después de Cristo, dividiendo el imperio en la tetrarquía, para mejorar la administración y defender mejor las fronteras. Aunque esta reforma inicial brindó estabilidad temporal, no pudo evitar que las crisis continuaran. Las tensiones religiosas, especialmente con el surgimiento del cristianismo, también jugaron un papel significativo. La conversión de Constantino en el 312 después de Cristo y la posterior legalización del cristianismo con el Edicto de Milán en el 313 después de Cristo marcaron un punto de inflexión en la historia del imperio, cambiando la dinámica de poder y afectando la cultura romana de manera profunda. El Imperio Romano de Occidente finalmente colapsó en el 476 después de Cristo, cuando el último emperador, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el líder germánico Odoacro. Este evento marcó el final de la antigüedad y el comienzo de la Edad Media en Europa. No obstante, el Imperio Romano no desapareció por completo, su influencia perduró a través de la Iglesia Católica y el Imperio Bizantino, que continuó existiendo en el este hasta el 1453. El legado del Imperio Romano es palpable en múltiples aspectos de la vida contemporánea. La lengua latina, hablada en la antigua Roma, es la base de las lenguas romances modernas, como el español, el francés y el italiano. Además, el derecho romano ha influido en los sistemas legales de muchos países, estableciendo principios fundamentales que siguen siendo relevantes hoy en día.
El concepto de ciudadanía, desarrollado durante la República, es un pilar en las democracias modernas, recordándonos que la participación cívica es esencial para el funcionamiento de la sociedad. La influencia cultural del Imperio Romano también se puede observar en la filosofía, la política y la religión. Las ideas de gobierno representativo y participación ciudadana, que emergieron durante la República, han influido en las estructuras políticas de las naciones modernas. El cristianismo, que se propagó por el imperio a través de los apóstoles y otros misioneros, no solo transformó la religión en Europa, sino que también contribuyó a la formación de una identidad cultural que persiste hasta hoy. A lo largo de los siglos, el Imperio Romano ha sido objeto de múltiples interpretaciones en la literatura, el cine y otras formas de arte. Las representaciones de Roma han variado desde la glorificación de su grandeza en obras clásicas hasta la crítica de su decadencia moral en novelas contemporáneas. Películas como Gladiador y La caída del Imperio Romano ofrecen visiones dramáticas de la vida y la lucha en la antigua Roma, mientras que series como Roma han explorado los matices de su política y cultura, mostrando tanto los logros como las fallas de esta civilización. La historia del Imperio Romano también ha sido utilizada como una metáfora para analizar el ascenso y la caída de otras civilizaciones a lo largo de la historia. Se han hecho comparaciones entre Roma y el Imperio Británico, así como con los Estados Unidos en la era contemporánea, sugiriendo que los ciclos de poder, corrupción y decadencia son fenómenos recurrentes en la historia humana. Esta perspectiva invita a la reflexión sobre las lecciones que se pueden aprender del pasado y la forma en que la historia puede informarnos sobre los desafíos actuales. El estudio del Imperio Romano no solo se limita a la historia política y militar, también abarca la vida cotidiana de sus ciudadanos. Desde la complejidad de su sistema de clases hasta la vida en las villas y las ciudades, la arqueología ha revelado mucho sobre cómo vivían los romanos. Las inscripciones, frescos y artefactos descubiertos en sitios arqueológicos han proporcionado una ventana a las costumbres, creencias y relaciones sociales de la época. En conclusión, el Imperio Romano se erige como un testimonio de la capacidad humana para construir y, a su vez, desmoronarse. Su origen modesto, su expansión épica y su eventual colapso ofrecen lecciones sobre el poder, la cultura y la fragilidad de la civilización. Al reflexionar sobre el impacto duradero de Roma, es importante considerar no solo su grandeza, sino también las advertencias que su historia nos presenta en la actualidad. La pregunta persiste: ¿cuáles de los principios y valores del Imperio Romano todavía resuenan en nuestro mundo moderno, y cómo podemos aprender de sus triunfos y fracasos?